Máster Geoforest de la Universidad de Córdoba ofrece su ciclo de seminarios con el objetivo de traer al ámbito universitario y profesional los últimos avances en geomática forestal. Desde el Máster Geoforest trabajamos año a año para mejorar la formación de los profesionales que trabajan en la conservación y gestión de los recursos forestales, aportando conocimientos innovadores y tecnologías emergentes que están transformando la manera en cómo entendemos, medimos, evaluamos y gestionamos el territorio forestal. Las nuevas tecnologías de análisis espacial son posiblemente uno de los elementos con mayor capacidad de transformación de la ciencia forestal, y es necesario que se integren en la formación de una nueva generación de profesionales a través de la educación forestal a todos los niveles. Además, es necesario que los profesionales en activo las utilicen, como así está ya ocurriendo, para desarrollar soluciones para los grandes retos que nos plantea el siglo XXI, como son el cambio climático, el suministro sostenible de recursos, la conservación de la biodiversidad o el papel de los bosques en los ciclos del carbono o del agua. Este año hemos querido cubrir en estos seminarios aspectos que consideramos clave para los nuevos retos científicos y tecnológicos de la geomática forestal: el acceso a bases de datos globales, la modelización, el análisis temporal de imágenes o el uso de drones aplicados a grandes incendios. Para ello contamos con un plantel de ponentes del más alto nivel profesional e investigador y que desarrollan su labor en universidades, centros de investigación y empresas públicas y privadas. Algunos de ellos, y así lo hemos querido, han desarrollado parte de su formación en el Máster Geoforest y estamos seguros de que sabrán transmitir a través de su experiencia profesional el carácter transformador que estas tecnologías están teniendo en el ámbito de la silvicultura. Esperamos seguir contribuyendo de forma activa al desarrollo e integración de la geomática en la gestión del territorio forestal. Vale. Bueno, como bien ha comentado Fran, en este segundo seminario del ciclo de este año vamos a hablar sobre el modelado y la combinación de este con información remota, ¿no?, en el estudio de diferentes variables hidrológicas, tanto nieve como vegetación, en zonas de montaña mediterránea. Reiterar de nuevo mi agradecimiento por la invitación al máster de Geoforest. Vale. En esta primera, ¿cómo vamos a estructurar esta charla? Bueno, pues en primer lugar haremos una introducción acerca de, bueno, qué son las zonas de montaña, cuál es su importancia en el contexto mediterráneo y qué implicaciones hidrológicas tiene. Y nos centraremos después en tres zonas de estudio, ¿vale? Dos zonas eminentemente mediterráneas, de aquí de España, del sur de
de España y de Andalucía, que son Sierra Nevada, donde llevamos trabajando muchos años en el grupo de investigación, y en la Sierra de Cardeña y Montoro, ¿vale? Aquí al norte de la provincia de Córdoba. Por último, nos vamos a desplazar de la zona evidentemente mediterránea, pero bueno, ligándolo a Suecia, a la región boreal, donde estuve trabajando un par de años y vamos a mostrar algunos ejemplos de cosas que creo que pueden ser interesantes y cómo la gestión que hacemos aquí puede ser útil no solo en la zona mediterránea, sino también en otras zonas más frías, ¿no? Como puede ser la región mayor. De acuerdo. Pues como bien decía, comenzamos con una pequeña introducción. Como vamos a hablar de zonas de montaña, en primer lugar estaría bien tener contextualizado cuáles son estas zonas, por qué son importantes. En total, es difícil cuantificar de una manera objetiva qué es una zona de montaña. Generalmente se utilizan diferentes criterios como pueden ser la elevación, la topografía, la pendiente para determinar esas zonas de montaña. Hay diferentes clasificaciones, pero generalmente se toma como un criterio generalmente extendido que todas las zonas de montaña son aquellas que tienen una elevación superior a, digamos, unos 1000 metros sobre el nivel del mar. Basándonos en esto, aproximadamente el 27% de la superficie emergida en la Tierra supone una zona de montaña. En el mapa que estáis viendo las podemos ver en color verde. De acuerdo. ¿Por qué son importantes desde el punto de vista hidrológico? Porque en esta zona, aunque supongan este porcentaje relativamente pequeño, de 1 a 2 tercios de la escorrentía global, es decir, del agua, pasan por esa zona y transcurren en esta zona, ¿vale? Por ese motivo se denominan en inglés water towers o torres de agua. Es decir, son zonas en las que la lluvia se cae generalmente en forma de nieve, precipita en forma de nieve, se acumula y bueno, pues tiene unas dinámicas particulares y al final hay una gran cantidad de agua que surge, que escurre por esta zona. Vale, destacar aquí la figura que, bueno, veis también en color naranja amarillo la zona mediterránea. ¿Qué zona consideramos como zona mediterránea a escala global, con la clasificación tradicional de Köppen? Vale, y dónde hay un solapamiento de esta zona de montaña y de esta zona mediterránea. Vale, la zona mediterránea principalmente se encuentra en la cuenca, ¿no? La cuenca del mar Mediterráneo, pero bueno, también destacar las zonas de California, de Chile o algunas pequeñas zonas en Australia o un pequeño punto en la isla. Vale, pues si nos centramos ya directamente en las zonas que nos interesan, dentro de ahí, ¿por qué se caracteriza la zona, no la montaña mediterránea? Pues generalmente constituyen zonas que en su parte alta, en la zona alta de la montaña, como su nombre indica, son zonas húmedas, ¿no? Generalmente con un carácter, con un clima más bien alpino, pero que conviven con una zona árida o media, de un clima árido o medio, en la zona baja, ¿vale? Es decir, hay unos gradientes en cuanto a elevación por un lado y por otro lado en cuanto a al clima que tenemos en la parte alta y en la parte baja. Vale, como decía antes, en estas zonas en las que generalmente se caracterizan por una escasez de agua, sobre todo en el periodo estival, constituyen una reserva de agua. La nieve, generalmente, que ocurre en esta zona, ocurre generalmente en invierno y posteriormente pasa a la escorrentía en otra época del año. Además, debido a estas singularidades, son claves como reservas de biodiversidad. Y también constituyen zonas consideradas como laboratorios naturales para entender algunos procesos hidrológicos en esta zona, ¿vale? Es decir, en esta zona los procesos que ocurren no siguen unos patrones generalmente tan lineales como en otras zonas, ¿vale? Entonces, sirven como antesala a posibles escenarios de cambio que puedan ocurrir en otras zonas no tan áridas o no tan cálidas. Vale, si nos centramos directamente ya en el mar Mediterráneo, en las montañas del mar Mediterráneo, como observamos, o sea, todas las zonas se encuentran. Tenemos zonas
muy altas, muy próximas al mar. Es decir, hay cuencas hidrológicas que tienen unos gradientes topográficos muy marcados. Es decir, hay unas variaciones de cota en muy pequeña, en una superficie, en una longitud muy pequeña. Como decía antes, tenemos un clima alpino en las cumbres y un semiárido en las zonas bajas, y esto hace esa singularidad hidrológica que comentaba. ¿Qué hace esto también? Pues que necesitemos una representación espaciotemporal de los procesos hidrológicos muy concreta. Pensad, por ejemplo, en un ciclo de nieve, ¿no? De acumulación y fusión de nieve. Generalmente, cuando pensamos en nieve, nosotros asumimos que esa precipitación ocurre durante el invierno, la nieve se acumula y es en época de primavera o de verano cuando se funde. Pero realmente, en nuestras zonas, como bien conocemos, esos ciclos, ¿no?, de acumulación y fusión son muy rápidos. Pueden producirse varios ciclos de ese tipo a lo largo de la estación de nieve, por ejemplo. Entonces, es importante saber eso, cuál es la escala temporal de esos procesos y también su escala espacial. Y es muy importante, debido a esta variabilidad, que el enfoque que hagamos en el estudio de todos los procesos en estas cuencas tenga un enfoque basado en la física, en las ecuaciones, en los procesos que realmente ocurren. ¿De acuerdo? Es clave, por tanto, que dispongamos de una correcta red de monitorización para ser capaces de observar qué está pasando, combinada con un buen modelado de base física, generalmente, para entender y comprender y analizar qué pasa. En el campo de la montaña mediterránea, bueno, hay algunas preguntas, ¿no?, que se intentan resolver desde la ciencia, como por ejemplo, ¿cuáles son las tendencias climáticas observadas en las partes altas de la montaña y cómo esas tendencias al final se están distribuyendo en esos gradientes que hablábamos? ¿Están pasando lo mismo en la cumbre que en la zona baja? Hay unos gradientes altitudinales. Además, desde el campo científico se intenta responder a cuáles son los cambios realmente que se producen en la dinámica de la nieve y cómo estos afectan a la respuesta hidrológica. ¿De qué caudal vamos a disponer en un río, ¿no?, en función de qué dinámica de nieve hemos tenido? Importante, ¿cómo se va a adaptar la vegetación a estas condiciones de cambio? ¿Cuáles son los impactos hidrológicos a esas escalas que hablábamos antes? Y por último, si hemos identificado bien esas escalas significativas de cambio, ¿cómo podemos incluirlas para mejorar pronósticos a corto plazo y proyecciones futuras en diferentes escenarios de cambio? ¿Vale? Son preguntas que se engloban dentro de lo que se pretende, de la línea de investigación que se pretende resolver en la hidrología de montaña, en concreto la zona mediterránea. Bueno, pues visto esta primera pequeña introducción, vamos a centrarnos en cada una de las zonas de estudio que hablábamos. ¿Vale? En primer lugar, vamos a irnos a Sierra Nevada. No sé si esté familiarizado o no con ello, pero bueno, Sierra Nevada es una cadena montañosa del sur de la península ibérica, del sur de España, y en ella se encuentra el pico más alto, ¿no?, las altitudes más altas de toda la península. La nieve suele aparecer en cotas por encima de los 1.500 o 2.000 metros, dependiendo del año, generalmente siempre por encima de los 2.000 metros sobre el nivel del mar. Y en esta imagen, bueno, vemos que una topografía muy abrupta, de aquí a aquí puede haber aproximadamente unos 80 kilómetros, y esos gradientes de los que hablaba antes, ¿no?, desde el pico más alto hasta la costa, habrá unos como mucho 40 kilómetros. ¿Vale? El clima en su parte alta es un clima alpino y en la parte baja es un clima eminentemente mediterráneo. Veis una distribución en 5 regiones, que son las 5 cuencas hidrológicas en las que nosotros dividimos Sierra Nevada para nuestro estudio, ¿vale?, que aparecerán a lo largo de la presentación. Por último, destacar que desde el punto de vista de la vegetación, en las zonas más altas, generalmente tenemos zonas de pastos sin árboles y mucho matorral, ¿no? Hay un matorral, una vegetación característica, que son los piornos de Sierra Nevada, ¿no?, de toda la zona de montaña. Bueno, son unos pequeños arbustos de a lo mejor pueden llegar a tener quizás 50 a 60 centímetros y que, bueno, tienen una estructura capaz de resistir a la nevada durante el invierno. Vale, como decía antes, uno de los pilares es la monitorización, ¿vale? En esta diapositiva vemos un poco
las redes de monitorización meteorológica que existen o que hay disponibles, en esta zona de Sierra Nevada, ¿vale? Las cruces representan estaciones de temperatura, las X de precipitación y se aparece un asterisco en una combinación de las dos. ¿Vale? Como veis, hay un gran vacío de estaciones en las partes altas, ¿vale? Para solventar eso, nuestro grupo de investigación, desde el año 2004, que creo que se instaló la primera estación, bueno, han ido instalando una serie de estaciones meteorológicas para ser capaces de monitorizar procesos, ¿no?, de nieve en esta zona, ¿no? ¿Cuáles son esos gradientes? Es decir, si al final no disponemos de estaciones en altura, no podemos ver cómo se producen estos gradientes. Bueno, pues aquí es un poco la red de monitorización que tenemos ahora. Aquí solo aparecen 5, actualmente ya son 8 las estaciones meteorológicas que hay. Bueno, aquí un poco el equipamiento, por si que tenéis interés. Todos estos datos son públicos y podéis descargarlos bien a través de la red IAM o directamente desde una publicación que hicimos de los datos que está disponible. Si queréis más información me podéis contactar conmigo en cualquier momento. Vale. Importante destacar que en estas estaciones que nosotros tenemos, en algunas de ellas, hemos añadido como sensor adicional a estas estaciones una cámara convencional preparada para aguantar temperaturas extremas, que nos va a ayudar a monitorizar determinados aspectos que veremos a lo largo de la presentación. ¿Vale? Con esa información, bueno, pues somos capaces, ¿no?, a través de esa información y de diferentes técnicas de interpolación que nosotros tenemos incorporadas en nuestro modelo, teniendo en cuenta esos gradientes de elevación y de altura, bueno, somos capaces de tener una estimación de qué es lo que ha pasado, cuáles son las tendencias que hemos observado en diferentes variables meteorológicas, ¿no? Por ejemplo, en este caso aquí veis precipitación y temperatura, es una representación de la precipitación anual en toda la región que habéis visto antes, ¿vale? Y bueno, veis cómo hay un carácter muy oscilante, ¿no? Hay un carácter oscilante, parece que hay un pequeño decrecimiento, pero bueno, no es significativo estadísticamente y bueno, y hay años muy secos, seguidos de años muy húmedos y viceversa, ¿vale? Es decir, parece que estamos yendo hacia un comportamiento cambiante, torrencial. En cuanto a las temperaturas, pues aquí estamos. En general, se ha observado que hay un crecimiento en todas las variables, tanto de temperatura media, máxima como vale. Pues con toda esta información, como decía, la monitorización como parte fundamental, el otro pilar sería el modelado hidrológico. En el grupo tenemos un modelo hidrológico que pusieron a punto compañeros desde el año 2004 y que llevamos modificando, que se llama WinMet. Y en cuanto a la parte de nieve, que es la que os voy a mostrar ahora aquí, bueno, pues resolvemos las ecuaciones de balance de masa de agua y de energía en una celda que extendemos posteriormente a toda la sierra, ¿vale? No son más que ecuaciones de balance de agua y energía, no nos hemos inventado nada, pero es verdad que la manera de parametrizar determinados factores, bueno, pues está muy particularizado para esta zona, ¿no? Es decir, la importancia de la radiación, la importancia de la onda larga. Cuando hablamos de pérdida de nieve, de la capa de nieve, siempre pensamos en fusión, pero hay parte de esa nieve que también se evapora, y esa parte que se evapora no pasa directamente a los cauces, ¿no?, de los ríos. Vale, pues igual que antes, ya con este modelo podemos tener también cómo ha sido la evolución de la precipitación en forma de nieve, o de esas dos variables que hablaba antes, fusión, que es la pérdida, ¿no?, o evaposublimación. Aquí englobamos las dos posibles pérdidas a la atmósfera desde la capa de nieve. Importante resaltar aquí la relación que hay entre estas variables, ¿no? Si F asterisco sería una división entre la fusión, o sea, el porcentaje que representa la fusión sobre la suma de fusión y evaporación, y el E asterisco sería lo contrario, el porcentaje que representa la evaporación sobre la suma de fusión y evaporación. Si os dais cuenta, se está observando cómo la evaposublimación está empezando, o sea, tiene un papel importante, llegando en algunos años a alcanzar casi el 50% de esa suma entre fusión y evaporación. Es decir, no podemos despreciar en nuestras estimaciones de nieve en Sierra Nevada qué está pasando o qué pérdida estamos teniendo en la capa de nieve directamente hacia la atmósfera y que no pasa nada.
Bueno, con todo esto en el grupo, a raíz de un proyecto del plan estatal, hemos creado un sistema de monitorización en tiempo cuasi real de la nieve, ¿vale? Si clicáis en este enlace, simplemente os hago un pequeño paseo por aquí, podéis ver, pues, cuál ha sido la simulación de nieve, las pérdidas, o sea, el equivalente de agua, perdón, que es la cantidad de agua que hay en la capa de nieve para el día de ayer, ¿vale? ¿Cuáles han sido las pérdidas en el día de ayer por fusión? ¿Vale? Una evolución, etcétera. Podéis consultar datos de nuestras estaciones en tiempo real, ¿vale? En estas tablas, o podéis ver diferentes mapas de cuáles fueron las temperaturas que medimos ayer en nuestra red de estaciones. Vale. Muy bien. Vale, bueno, pues tras esta pequeña visión global de Sierra Nevada, vamos a centrarnos en una de estas estaciones, que es nuestro sitio experimental, en el que llevamos más tiempo trabajando y en el que hacemos una monitorización más intensiva de la capa de nieve. Vale, aquí, en esta imagen, observamos la estación del Boqueira. Lo que veis aquí detrás es un pluviómetro específico para nieve, no sé si estáis acostumbrados a verlo, pero es un pluviómetro un poco especial. Y en esta imagen de la izquierda lo que vemos es un sensor para medir tanto equivalente de agua, cantidad de agua en la capa de nieve, como espesor. Vale, como os decía, vamos a centrarnos mucho en la presentación en la fotografía terrestre. Es decir, nosotros a nuestras estaciones le incorporamos unas cámaras que nos van a permitir monitorizar, en particular, la evolución de la capa de nieve, pero también la evolución de la vegetación y otras variables ecohidrológicas asociadas. ¿Vale? Aquí está la cámara, esta sería el footprint que tiene esa cámara. Aquí el modelo digital de elevaciones, que hicimos un levantamiento para tener en cuenta toda esta microestructura, microtopografía que aparece en la zona y cómo esa microtopografía condicionaba la distribución de la nieve. Bueno, diferentes imágenes de la zona, tomadas por la imagen desde el año 2009 que se puso esta cámara. O sea, tenemos ya casi 10 años de monitorización. Vale, entonces, como os decía, vamos a mostrar el trabajo que estamos realizando y que hemos realizado en la combinación entre la fotografía terrestre y la información de la estación meteorológica para derivar diferente información ecohidrológica que puede ser interesante. Entonces, la primera variable que nosotros medimos que intentamos medir son variables directamente asociadas con la capa de nieve, con el manto de nieve. Para ello, medimos dos variables, por un lado la superficie cubierta y por otro lado el espesor representativo de esa celda. En cuanto a la superficie cubierta, bueno, estas imágenes pasan por un proceso de georreferenciación en el cual nosotros tomamos la imagen, ¿vale? Por un lado tenemos la imagen y por otro lado tenemos ese modelo digital de elevaciones. Ese modelo digital de elevaciones, conociendo la coordenada de la cámara y el punto de enfoque de la cámara, somos capaces de, con álgebra, ponerlo en la misma posición que tenemos la cámara. Una vez que tenemos esa DEM proyectado en la misma posición que la cámara, superponemos la imagen y asignamos a cada elemento del DEM el color, el píxel que corresponde con la imagen, ¿vale? De esa manera podemos pasar de una imagen normal a una imagen georreferenciada proyectada en el plano 2D. Además de eso, ese sería el primer paso, ¿no? Poner la imagen en planta. El segundo paso consistiría en detectar la nieve. Para eso, bueno, usamos un algoritmo de Machine Learning, un algoritmo de clasificación supervisada, un CAMINS, en el cual hacemos dos clústeres, uno con la presencia de nieve y otro con la presencia de no nieve. ¿Vale? Es fácil de identificar la nieve porque generalmente ¿no? Muy blanca y el resto de la zona pues tiene un color bastante diferente. O sea, este algoritmo es suficiente para hacerlo. Por otro lado, usando el mismo algoritmo de clasificación, instalamos dos jalones en la imagen. ¿Vale? Entonces, con esos jalones los pintamos de un color muy diferente a los que había en la zona y somos capaces de detectar cuál es el píxel mínimo en el que
en el que está la nieve, ¿vale? A partir de ahí, estableciendo una relación entre la altura del jalón y los píxeles, somos capaces de establecer cuál es la altura de la cota de nieve en ese punto. Usando el modelo digital de elevaciones, ¿no? Y rellenándolo de manera horizontal, somos capaces de establecer una relación entre la altura media representativa en toda la zona y el espesor en ese punto. Estos algoritmos están implementados en una aplicación de MATLAB, un ejecutable que, bueno, si alguien está interesado, pues puede contactar con nosotros y lo podemos facilitar sin ningún problema. ¿Por qué es importante conocer la evolución? O sea, ya tendríamos por un lado la superficie cubierta de nieve y por otro lado el espesor. ¿Qué hacemos? Bueno, pues es importante conocer cuál es la relación entre ambos, porque eso nos permitirá saber cómo se está comportando la nieve en ese elemento, en esa celda. Es decir, vamos a ser capaces de caracterizar cuál es la representación a escala de subcelda, llamémoslo, entre superficie cubierta y espesor. Vale, aquí veis una representación para 4 años de la evolución de la superficie cubierta y del espesor. Como veis, en esta zona hay diferentes ciclos de acumulación y fusión, acumulación, fusión, acumulación, fusión, y no siempre tenemos el mismo espesor como en la misma superficie, la superficie cubierta. ¿Vale? Bueno, pues en un proceso de identificación intentamos separar e identificar estos diferentes ciclos para ver si los ciclos de pérdida de nieve se correspondían siempre, seguían siempre el mismo patrón o no. Bueno, fuimos capaces de identificar cuatro ciclos. El primer ciclo, el ciclo 1, ¿vale? Representa a periodos en los que existe una cantidad de nieve alta acumulada, pero que no lleva mucho tiempo acumulada, ¿vale? Pero sí alcanza un espesor alto. En segundo lugar, los segundos ciclos son ciclos en los que esa cantidad de nieve, perdón, los primeros son los que la nieve lleva acumulada más tiempo, los segundos alcanzan gran espesor pero sin nieve acumulada en el tiempo, y los ciclos 3 y 4 se corresponden con ciclos de otoño o de primavera, ¿vale? Si veis, las relaciones son diferentes. ¿Para qué usamos estas curvas? Estas curvas las usamos dentro de nuestro modelado para pasar de ese balance que hacemos de manera puntual a una escala de celda. Una misma curva es capaz de representar diferentes distribuciones de la nieve, ¿vale? Si veis aquí, en el estas 3 imágenes se corresponden con un ciclo, estas con otro y estas con otro, ¿vale? Vemos cómo la distribución, por ejemplo, final es completamente diferente, la distribución inicial de la nieve es diferente, pero somos capaces de, con esas características que hemos llegado a acotar, representar cada uno. Vale, bueno, pues como decía, estas curvas las introducimos en nuestro modelo y simulamos, ¿no? Calibramos y luego simulamos. Y vimos que había momentos en los que se producían desacoples entre lo que simulábamos y lo que observábamos. Pero fuimos capaces de identificar que estos momentos se debían a diferentes características que observamos en la cámara. Por ejemplo, eventos de lluvia sobre nieve. Al final, si cae lluvia sobre nieve, la dinámica cambia. Episodios de nieve o de lluvia que no representábamos bien con el modelado, y algunos episodios de viento extremo que tampoco representábamos bien en el modelado o no estaba conceptualizado de esa manera. Bueno, eso entonces nos permitió mejorar, hacer ajustes de ese modelo. Bueno, como decía, ¿vale? Dentro de esta línea, el segundo, una vez que ya hemos medido, ¿no?, las variables lógicas o las variables que primero pensamos cuando instalamos nuestras cámaras, que eran la superficie cubierta y el espesor, intentamos, y en base a los resultados previos, queríamos determinar o queríamos ver si estas cámaras nos permitían también ser capaces de identificar la temperatura a la que la nieve, ¿no? O sea, la precipitación que está cayendo es en forma de nieve o es en forma de lluvia, ¿vale? Generalmente se usan 0 grados, ¿no? Como cuando hablamos pensamos, bueno, pues 0 grados es como la temperatura umbral a la que discriminamos la presencia de nieve o de lluvia. Pero realmente esa temperatura puede ser otra, ¿vale? Pues las cámaras nos permitieron determinar cuál es esta temperatura. Es decir, nosotros con la información que teníamos en nuestra estación,
fijábamos cuando se producía un evento de nieve o un evento de lluvia. Para eso fijamos diferentes temperaturas. Temperatura 0, menos 5, más 5, menos 1, más 1, cada 5 grados en un intervalo de menos 3 y más 3 grados. Cuantificamos de esa manera cuál era nuestro número de días con nieve y a través de las observaciones, ¿no?, en nuestra cámara veíamos cuando realmente nevaba o cuando no nevaba, porque había cambios en la superficie. Eso nos permitió definir un error, ¿vale?, en función de lo que medíamos en la cámara por lo que medíamos en la estación y determinar, pues, una temperatura umbral óptima para la presencia de nieve. Esto lo hicimos a diferentes escalas. A escala de todo el año, a escala horaria, a escala anual, por estaciones, para determinar si había un patrón diferente entre una y otra. ¿Vale? Como conclusión, obtuvimos una temperatura de 0,5 grados como la óptima, pero sí es verdad que, por ejemplo, aquí no tenemos en cuenta, o la cámara no nos permite medir qué está pasando por la noche. ¿Vale? Por la noche ocurren muchos episodios de lluvia, de nieve, ¿no? Entonces, bueno, ahí tendremos que continuar pensando cómo podemos hacer esto. Vale, igual que antes, os decía que además de determinar este umbral, la fotografía también nos permite determinar eventos de lluvia sobre nieve. Es decir, podemos saber realmente si está lloviendo sobre la nieve o si no está lloviendo. Si está lloviendo sobre la nieve, puede que la precipitación en forma líquida que esté cayendo sobre la capa de nieve haga que la capa de nieve se funda o que se recongele y, bueno, toda la dinámica puede cambiar. Entonces, es importante cuando tener esta información extra para validar nuestra información. Vale. Por último, en cuanto al introducir información en nuestro estudio piloto, en nuestra zona piloto, utilizamos también las imágenes para detectar la floración del piorno, ¿vale? ¿Cómo hicimos esto? Bueno, pues al final sabemos que el proceso de floración, ¿no?, para que el piorno florezca es necesario una cantidad de horas de frío y una cantidad de horas de calor, ¿vale? Entonces lo que hicimos, por un lado, fue, vale, seleccionamos una región de la imagen en la que teníamos monitorizado un piorno, detectamos con diferentes algoritmos también cuando el piorno florece, es decir, cuando el piorno se vuelve amarillo, que es un color muy representativo y muy fácil de identificar en la imagen. Y al tener información meteorológica directa, somos capaces de cuantificar el número de horas de frío y el número de horas de calor que se alcanzan hasta ese momento de floración, ¿vale? Si tenemos con esa información, es decir, aquí lo vemos, seleccionamos una región, el cuadro rojo se ha desplazado, debería estar aquí. Sí, perdón. Si seleccionamos una región en la que tenemos un piorno, vale, y vemos su evolución a lo largo del tiempo, al final esta imagen se compone de 3 canales, ¿no?, rojo, verde y azul. Observamos que los 3 canales más o menos permanecen constantes hasta un momento en el que el canal azul empieza a caer y el canal verde y el rojo empiezan a crecer, ¿vale? Es decir, aquí empieza el periodo de floración, alcanza un punto máximo en el que el amarillo es más intenso y luego observamos que hay un punto de decaimiento y que vuelven a encontrarse los 3 canales de manera constante, ¿vale? Es decir, tenemos el periodo en el que se están acumulando las horas de calor y de frío, el comienzo de la floración, el punto máximo de floración y la finalización de la floración. Vale, pues teniendo estas 3 fechas identificadas para cada uno de los años, somos capaces de acumular el número de horas de calor y de frío, establecer cuál es ese número y, teniendo ese rango, somos capaces de, sabiendo la hora de calor y de frío de años anteriores, reconstruir hacia atrás una serie en la que identificamos cuándo se ha producido la floración del piorno en años anteriores, ¿vale? Podemos tener una serie histórica de floración del piorno en Sierra Nevada, con las consecuencias que esto puede tener para diferentes elementos de gestión, ¿no?, de ecosistemas, de saber exactamente de cuándo florece el piorno, ¿vale? De igual manera, si somos capaces de tener esos números y tener un pronóstico fiable de la temperatura a posteriori, podríamos establecer, por supuesto en incertidumbre,
cuándo va a florecer el piorno en la siguiente fecha. ¿De acuerdo? Vale. Pues hasta ahora hemos analizado todo lo que pasaba en nuestro sitio experimental con esta foto terrestre, pero también instalamos una cámara en el tejado de un edificio en Granada que toma esta imagen. ¿De acuerdo? Con esas imágenes, ¿qué hacemos? Vale, pues al final son el mismo tipo de imágenes que teníamos arriba, pero ahora cubren un área más grande. Si tenemos un modelo digital de elevaciones como el que teníamos antes, somos capaces también de tener la superficie cubierta por nieve en planta, en una zona concreta, que es la zona que veis en la imagen. ¿De acuerdo? ¿Qué resolución va a tener ese mapa de nieve? Pues ese mapa de nieve va a tener la resolución del modelo digital de elevaciones, siempre que el número de píxeles de la imagen permitan, ¿no?, sea mayor que esa resolución del modelo digital de elevaciones. Nosotros trabajamos con un modelo digital de elevaciones de 5 metros, por lo tanto teníamos mapas de superficie cubierta de nieve con una resolución de 5 por 5 metros, que como sabéis es una resolución bastante amplia para, muy grande, ¿no? En comparación, ya Sentinel tiene una resolución espacial más amplia, pero Landsat tiene una resolución de 30 por 30 metros. Entonces, esto nos permitía usar la fotografía como ground truth, como verdad real, para validar imagen, ¿no?, la superficie cubierta de nieve que obteníamos con imágenes Landsat, por ejemplo. Entonces, bueno, eso fue un trabajo que hicimos en el que comparamos, ¿no?, para determinar, aquí veis la serie de imágenes Landsat en Sierra Nevada, de Landsat 5 y Landsat 7, y la coincidencia con imágenes terrestres. Vale, ¿qué hicimos? Vale, pues desarrollamos por un lado mapa binario de nieve, al igual, no sé si estáis familiarizados, pero con el NDVI seguro que sí. Pues al igual que se usa el NDVI para discriminar la vigorosidad de la vegetación, el NDSI, Normalized Difference Snow Index, lo que nos hace es determinar la presencia o ausencia de nieve. Usando estos mapas que tenemos, mapas binarios de nieve sí, nieve no. ¿Vale? ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué pasos podemos dar? Pues podemos utilizar un modelo de mezclas espectrales en el que, sabiendo de qué miembros se compone la superficie, en nuestro caso analizamos la parte alta de Sierra Nevada, por lo tanto, teníamos una vegetación de pasto o los piornos, teníamos un suelo muy característico y tenemos la presencia de nieve. Bueno, pues aplicando ese modelo de mezclas espectrales, fuimos capaces de validar ese modelo de mezclas espectrales en el que dentro de la superficie del píxel de nuestra imagen satélite vamos a tener información sobre qué porcentaje había con la imagen terrestre. ¿Vale? Bueno, desarrollamos también una aplicación para corregir imágenes Landsat de manera automática, ¿vale? Cuando no había, porque actualmente ya se encuentran, ¿no?, tenemos la información de la corrección atmosférica, en este momento no, pues la hicimos y vimos la diferencia que existían entre los dos mapas, los mapas binarios de los mapas fraccionales. Y en general observamos que, utilizando los mapas binarios, estamos sobreestimando la nieve en periodos de acumulación y infraestimándola en periodos de fusión. Es decir, hay muchos píxeles en los que la superficie no está totalmente cubierta por nieve, sino que la componen un porcentaje. Vale, aquí veis un poco la diferencia entre el valor medio y la desviación típica si usamos el binario o el fraccional. Veis que con el fraccional esta variación es mucho más amplia. Y aquí veis esas imágenes de las que hablaba antes, que tomamos desde el tejado de este edificio, georreferenciada y comparada, ¿vale? Y vimos cómo claramente, si os fijáis, vale, esto es lo que nos salía con la imagen terrestre y esta es la información que nos facilitaba Landsat una vez aplicadas las mezclas espectrales. ¿Vale? Veis que la coincidencia es muy amplia. Bueno, aquí tenemos diferentes métricas para calcular el grado de bondad, de precisión, recall y accuracy.
y vimos esa información, ¿vale? Y como en general, si usamos solamente el criterio de sí o no, el NDSI y ya está, pues estamos sobreestimando generalmente en periodo de acumulación y inflacionando en el otro periodo. Vale, aquí simplemente una representación de la importancia de estos píxeles. Si os fijáis en esta figura, esos píxeles mixtos que llamamos, ¿no?, en los que no siempre está cubierto o descubierto, forman o tienen un carácter muy importante cuanto más alta es la cota a la que estamos. ¿Vale? Es decir, cuanto más alto estamos, aparecen más píxeles de este tipo que debemos de cuantificar y que si no cuantificamos estamos dando una estimación incorrecta de la superficie cubierta por nieve en esta zona de estudio. Vale, por último y muy rápido, vale, como sabéis con Landsat, bueno, pues tenemos la resolución temporal, ¿no?, de cada X días, 16 días, teníamos, pero con la presencia de nubes, etcétera, bueno, pues los huecos eran muy grandes. Entonces intentamos ser capaces, ver si éramos capaces de tener una serie continua de valores. Para eso usamos un producto de nieve del IURAC, un centro de investigación italiano con el que tenemos colaboraciones, que tiene una resolución de 250 metros por 250 metros. Entonces, lo primero que hicimos fue intentar ver qué relaciones había entre nuestro algoritmo de mezclas espectrales con la información continua que nos daba el producto del IURAC. ¿Vale? Separamos por cuenca hidrográfica, las que habéis visto al principio, y vemos como en general, como era de esperar, el IURAC, el algoritmo, el producto a una escala de una resolución mayor, nos iba a dar una sobreestimación en los periodos en los que la superficie estaba cubierta por mucha nieve, los periodos de crecida, y un menor valor en los periodos de desacumulación, de fusión. ¿Vale? Si representamos uno frente al otro, vemos esa sobreestimación clara y cómo hay una relación lineal con un coeficiente de determinación muy alto para todos los casos. Entonces, bueno, con esto lo que podemos hacer es, lo que hicimos es corregir, gracias a las mezclas espectrales validadas con nuestros mapas de mezclas espectrales validados con la fotografía terrestre, lo que hicimos fue corregir la serie del MODIC IURAC que eran continuas. ¿Vale? De esa manera tenemos una serie promedio de la nieve en las diferentes costas de Sierra Nevada a escala continua, a escala diaria, que es la escala a la que nos facilitaba este producto. Es decir, esto está promediado a escala de cuenca, de esas cuencas hidrográficas que hablaba, y no a escala de detalle. El siguiente paso aquí sería establecer un algoritmo de fusión de datos para ser capaces de representar también una distribución a una escala más pequeña. Vale, pues con esto terminamos la parte que os quería contar de la gestión un poco de la nieve y de la influencia de la vegetación con esos procesos de floración o la influencia que hay al final entre esos piornos y cómo se va distribuyendo la nieve en la parte alta de Sierra Nevada, que es donde tenemos la nieve y donde la vegetación predominante es. Bueno, pues vamos a movernos ahora a la segunda zona de estudio, que es el Parque Natural de la Sierra de Cardeña y Montoro. Vale, en esta zona hay partes del parque que están por encima de los 1000 metros, partes que no. Bueno, estaríamos ahí en el límite de zonas de montaña, pero bueno, para el concepto de sierra es un concepto que internacionalmente quizás esté muy extendido, pero para nosotros esto podría ser una denominación de montaña mediterránea. Bueno, para los que no conozcáis, el Parque de Cardeña y Montoro está de esta extensión, está al norte de la provincia de Córdoba está como por aquí, ¿vale? Y principalmente está compuesto por el ecosistema de esa. Bueno, hay algún que otro uso forestal por ahí, un poco de monte mediterráneo y algo de pinar. En este caso nosotros tenemos una zona de monitorización que nuestros compañeros del grupo del IFAPA comenzaron a monitorizar hace unos años y nosotros nos hemos unido con la instalación de algunas cámaras, como las que tenemos en Sierra Nevada, en la finca de Santa Clotilde, ¿vale? Bueno, al igual
aquí, perdón, al igual que lo que he mostrado al principio, un poco una caracterización de la meteorología, de la precipitación y la temperatura de esa zona. Aquí en rojo vemos las estaciones meteorológicas que hay en la zona, vemos que hay también un gran vacío en toda esta parte. Si todo va bien, ahora vamos a instalar unas estaciones por aquí para tener también caracterizado, ¿no?, este gradiente de este valle hacia estas cumbres. Y bueno, con la información que había, bueno, pues un poco aquí una evolución de la precipitación y la temperatura, ¿no? Vemos como la precipitación es menor la parte baja y mayor la parte alta, y aquí hay una zona que es la que más cambios parece que está experimentando. Y quizás es más interesante analizar, y bueno, los gradientes que observamos en la temperatura. Al igual que en Sierra Nevada, nuestros compañeros del IFAPA, bueno, al igual que en Sierra Nevada, instalamos las cámaras aquí, en esta zona. La primera cámara que instalamos en el año 2008 fue una cámara en una estación que tenían ellos abajo en el suelo. Bueno, instalamos esta cámara que la veremos a opción de enfoca hacia una encina y una pequeña zona de pasto, una cámara de detalle. Y ellos tienen una torre helicovariant en la que miden flujos de energía. Y el verano pasado, gracias a otro proyecto de investigación que tenemos, hemos instalado una cámara justo encima de la torre. Para, por un lado, tener con la cámara de abajo la monitorización directa de las encinas y del pasto, y por el otro lado, con la cámara de arriba, tener una representación más amplia y representativa de la zona, con la idea de comparar con imágenes satélite y ver también establecer relaciones entre diferentes variables. Crecimiento de la vegetación, floración, etc. Aquí veis las dos escenas. La escena de la izquierda es la cámara de detalle. Vemos la evolución de una foto por mes desde diciembre hasta julio del año 17-18. ¿Vale? Veis cómo, bueno, se ve como la encina cambia de color, como el trigo o el pasto, pero el pasto que ve aquí iba evolucionando. Vale, esta es la cámara que instalamos este pasado agosto. Bueno, y vamos viendo un poco, ¿no?, la evolución que está teniendo. Se ve, bueno, podemos ver diferentes cambios en el verdor. Esta imagen habría que homogeneizarla con algún algoritmo de homogenización, ¿vale?, de luminosidad. Pero bueno, le estamos trabajando ahora para determinar, pues, cuál es la distribución de vegetación, cuál es la diferencia entre la zona de pasto, de la zona de encina, etc. Vale, ¿qué hemos hecho aquí? Bueno, pues hemos utilizado una metodología similar a la que usábamos en Sierra Nevada para determinar la floración de la encina. La encina es una especie mucho más estudiada que el piorno en cuanto a floración. Entonces, bueno, el número de horas de calor y de frío acumuladas aquí en esta zona se conocía. Nos sirvió, por tanto, esta metodología como validación. Es decir, nosotros validábamos nuestra metodología gracias a esa información de la hora de frío y calor que teníamos. Vale, si veis aquí, el comportamiento es muy similar al que habíamos visto anteriormente en el piorno, y bueno, hemos identificado esa floración. ¿Vale? Igual que antes, con esos datos, utilizando la información puntual que teníamos en esa estación que tenemos ahí, hemos generado hacia atrás la serie de floración de la encina en años anteriores. Vale. En esta zona también es importante la ocurrencia de nieblas, ¿no?, desde el punto de vista de la cantidad de humedad de la atmósfera, cómo se puede influir al ecosistema, cómo influye en el crecimiento o no crecimiento de la vegetación, en el desarrollo o no desarrollo de la encina. Vale, pues, bueno, con la niebla, que al final no determina el contenido de humedad, pues tenemos esa información. Vale, vemos un poco aquí, ¿no?, la humedad relativa que medimos en la estación en comparativa con los días en los que se ha producido niebla. Bueno, vemos que al menos siempre se produce cuando la humedad relativa es superior a un determinado valor, y bueno, habría que estudiar un poco más en detalle las condiciones específicas para esos días. Por otro lado, también nos ha servido para determinar cuál es la altura del pasto y ver un poco cuál es la fenología, el crecimiento y decrecimiento
del pasto en esa zona. ¿Vale? Con un jalón que también teníamos instalado usando el mismo procedimiento que teníamos que había explicado anteriormente para la sierra. Y por último, bueno, estudiamos también el verdor y la vigorosidad como otra característica que podemos considerar en la zona de pasto y relacionarla pues, con contenido de humedad en el suelo, que también medimos ahí en unas estaciones, y bueno, al final siempre con el modelado, cómo modelamos, cómo obtenemos esa información a partir de ahí. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, son algunas aplicaciones ecohidrológicas de la combinación de vegetación, como estas cámaras nos permiten monitorizar la vegetación, como combinándola con el modelo y con la información que medimos, somos capaces de tener una mejor caracterización de esa zona. Como os decía, vamos a cambiar un poco de zona, porque siempre, o sea, nosotros generalmente aquí estamos muy acostumbrados a nuestro clima mediterráneo, a las problemáticas que tenemos, pero en zonas del norte de Europa, vale, en los últimos años se están observando o están ocurriendo fenómenos extremos para lo que ellos para el comportamiento normal que ellos suelen tener aquí, ¿vale? Yo estoy viviendo en Suecia, como he dicho, 2 años, y bueno, traigo 2 ejemplos de 2 cosas que me parecieron curiosas y que me gustaría compartir con vosotros para que veáis también un poco cómo toda la gestión y todo lo que hacemos aquí puede ser extrapolable a posibles escenarios de cambio en otras zonas. Vale, por ejemplo, en el año 2018, que yo estuve allí, como digo, el último verano que estuve, hubo una sequía muy grande, ¿vale? Desde abril, aquí lo que veis es, arriba son mapas de temperatura y abajo mapas de precipitación. Muy bien. Los mapas de temperatura son la desviación que hay con el valor medio en el periodo 61-90. Es decir, si está muy rojo es que los colores rojos indican que la temperatura ha sido superior al periodo medio, si está azul es que ha sido inferior. ¿Vale? En general vemos que hay unos valores superiores durante mucho, continuados superiores, durante abril, mayo, junio, no la parte, bueno, aquí se salva un poco esta parte, pero sigue siendo un grado por debajo que más o menos en torno a lo normal, julio y agosto. Sumado a eso, tuvimos unos valores de precipitación por debajo de lo normal, ¿vale? Si aquí tenemos un valor de 100, quiere decir que es igual que lo normal, por encima de 100, por encima de lo normal, por debajo de 100, por debajo de lo normal. Igual, los colores naranja, amarillo y naranja, lo que indican es que esa precipitación ha sido menor de lo normal. Entonces vemos que hay un periodo de sin agua. Sin precipitación, perdón, no sin agua, porque bueno, no sé si sabéis que bueno, Suecia es uno de los países con más lagos del mundo, junto con Canadá, y bueno, hay agua. Si comparamos ese agua con a lo que nosotros aquí estamos acostumbrados a hablar de cantidades de agua. Sin embargo, este periodo, esta sequía que a priori se hablaba que iba a ocurrir, que iba a ser un verano bastante más seco, ¿qué produjo? Bueno, pues produjo, bueno, he cogido algunos reportes de prensa en inglés de aquel verano, ¿no? Por ejemplo, que esa sequía hizo que los alces, vale, parece que están siendo menores, o sea, y más pequeños a partir del impacto de esa sequía. Llegó un momento en el que, claro, su ganadería se basa en el pasto que ellos tienen allí o la compra de alimento principalmente Reino Unido, Dinamarca. ¿Qué pasó? Que esta ola de calor también estaba en estos 2 países. No había pasto suficiente para dar alimento al ganado y empezaron a sacrificar antes de tiempo para no almacenar, ¿no? Para que el ganado no muriera y fuese. Pero además llegó un momento en el que no tenían suficiente instalaciones frigoríficas para almacenar esos animales que mataban. Entonces, bueno,
fue bastante problemático este verano en cuanto a eso, ¿no? Había morían, o sea, animales bien porque no tenían alimentos, pero también incluso porque los mataban y luego no había sitio para almacenar esa carne. Y bueno, y fue uno de los peores veranos y hubo una gran cantidad de incendios forestales, ¿vale? Que también lo quería traer un poco a colación aquí, ¿vale? Porque siempre pensamos en los incendios de nuestra región, pero bueno, tener en cuenta que hay incendios también en el círculo, ¿vale? A raíz de esto, en mi periodo allí, bueno, participé en un proyecto en el que estudiamos las consecuencias hidrológicas de un incendio del año 2014. Vale, no sé si habéis oído hablar de él, pero en el año 2014 se produjo el incendio más severo de la historia reciente de Suecia en una región ya dentro de la zona boreal, ¿no? Un poco más al norte de Estocolmo, como en la mitad del país, durante el verano del 2014. Vale, entonces, en este verano que pasó, pues que también tuvieron unas temperaturas extremadamente altas en relación para el comienzo del verano, unos 3,5 grados por encima de la media, y una precipitación un 25% debajo para el mes de julio. Vale. Esto, una máquina que estaba haciendo tareas de limpieza en esta zona, bueno, pues favoreció que se produjese la ignición y el desarrollo del fuego. ¿Vale? El fuego estuvo activo 18 días, ¿vale? Y quemó 14.000 hectáreas. Ahí veis una imagen Landsat en total, o sea, la escena total, para que tengáis un poco el orden de magnitud. Y fijaos, bueno, aquí está el incendio, se produjo el incendio, aquí veis la pluma del incendio y aquí veis la superficie totalmente quemada. ¿Vale? Antes, durante el incendio y una foto después, esto es del año 18, abril del 18. ¿Vale? La situación como estaba. Vale, pues bueno, os voy a contar un poco lo que hicimos también porque tengáis un enfoque también desde el punto de vista hidrológico de las consecuencias de un incendio en esta zona boreal. Vale, como decía, este incendio estuvo activo en un total de 18 días y que, bueno, aquí está la zona que se quemó, en este cuadrito, y como veis ya es parte de la región boreal, ¿no? Por encima de los 60 grados norte de latitud. Bueno, y que la mayor parte quemada era coníferas de hoja perenne, ¿vale? Middle Leaf Evergreen Forest. Y que pertenece a la zona boreal, ¿vale? ¿Qué hicimos? Bueno, si os fijáis en esta imagen, aquí veis un poco el modelo digital de elevaciones, lo que está en azulito, verdecitos son las masas de agua en la región. Y son estos, tanto el azul como el naranja, como el rojo, perdón, son cuencas hidrológicas. Es decir, el Instituto Sueco de Meteorología, donde yo trabajaba, tiene instalado, es el encargado de monitorizar, además de la meteorología, también la hidrología. Es decir, el encargado del mantenimiento de las estaciones de medida de caudal en río. Vale, pues tenía estas 4 estaciones que casualmente 2 estaban justo en los límites del incendio. La estación B se colocó después. La estación A sí estaba ahí siempre y la C y la B. ¿Qué hicimos? Pues cogimos estas 4 cuencas, 2 cuencas quemadas, la roja, mucho más afectada en severidad que la naranja, y 2 cuencas con el mismo tipo de vegetación, aproximadamente el mismo tipo de tamaño, el mismo tipo de orientación, para compararlas y ver si los efectos hidrológicos que estamos observando en estas 2 cuencas se observaban también en estas 2 o no. ¿Vale? ¿Qué hicimos? Bueno, pues aquí veis esto es con Landsat y es una caracterización de la severidad del incendio, ¿vale? Calculamos el NVI a través del NVI la fracción de vegetación, ¿vale? Veis cómo la zona afectada queda claramente delimitada y como esta zona roja, ¿vale? Pues tiene, ¿no?, una mayor severidad porque la fracción de vegetación era menor. Algunas imágenes después del incendio, digo, esto es 2018. Bueno, esto es como quedó todo. Han hecho como una construcción conmemorativa del incendio. Si veis aquí estas pasarelas, hay una torre gigante en el centro en el que se ve
se ve toda la zona quemada, que es bastante impresionante. Y bueno, veis como al cabo de estos 3 años, 4, bueno, pues pequeños, ¿no? Musgos y líquenes que están empezando a florecer. Y si os dais cuenta aquí, veis, ¿no? Los pequeños, parece que hay alguna vegetación, parece, volviendo a crecer. Vale, como decía, teníamos estas cuatro estaciones en las que teníamos información desde el año 79, 80, 79. Y también tenemos la información, trabajamos aquí con MODIS, con los productos de MODIS para la zona de estudio. Láser allí es muy complicado de utilizar porque, no es muy complicado, sino que siempre entre la noche boreal, desde diciembre a los días cortos, ¿no? Desde septiembre hasta marzo, más el grado de nube y con los 16 días de espaciamiento entre imágenes Lansa, bueno, pues al final hace que sea complicado tenerlo, aunque bueno, en el caso es el somos capaces de mirarlo. Vale, usamos dos productos, el de vegetación de MODIS y el producto de nieve de MODIS para determinar la influencia en el cambio de la superficie en la superficie cubierta por nieve, posibles cambios en la vegetación y, por otro lado, el caudal para determinar las variaciones o las implicaciones del caudal. Vale, definimos una serie de indicadores, ¿no? Por ejemplo, utilizamos precipitación y temperatura, la fracción de vegetación, en el caso de la nieve, la superficie cubierta, el comienzo, ¿no? Cuando comienza la nieve, aquí sí generalmente tenemos un solo ciclo, no como en nuestra zona, el comienzo de la nieve, la finalización de la nieve y la duración, y luego una serie de medidas de caudal. El caudal medio, el sesgo, la variación, diferentes variables que nos determinaban la influencia en algunos elementos. Vale. En este tipo de gráficas que voy a ver en la siguiente diapositiva, lo que vemos es un análisis de unos años, o sea, desde el año 2000 antes del incendio, comparado con los 4 años después del incendio para los que teníamos información. ¿Vale? Si el color está vivo, lo que quiere decir es que el cambio que se ha producido es significativo, mayor de un determinado porcentaje de ese cambio. Entonces, ¿qué observamos? Bueno, comparamos con precipitación y temperatura para ver si el cambio que observamos en precipitación y temperatura era homogéneo en todas las cuencas y, si lo era, descartar que los cambios que observásemos en el caudal pudieran estar debidos a variaciones en la natural la variabilidad natural del clima. Vale. Vemos claramente como las dos zonas afectadas, la variación de vegetación es increíble, quedamos constante en esta zona, y observamos también dos cosas en cuanto a la superficie cubierta de nieve. En general, en los años después del incendio, la superficie cubierta de nieve fue menor en todas las cuencas, pero observamos que la duración fue solo menor fue significativamente menor en las zonas quemadas y además vimos que se debía a un retraso en el inicio de la acumulación de nieves. Vale, esto pensamos que debido a una mayor exposición a las pequeñas capas de nieve que ocurren al principio del ciclo de las nevadas, ¿no? Si tiene una capa de nieve que su espesor no es muy elevado y está muy expuesta tanto al viento como a la radiación, pues puede fundirse más rápido que si está en una zona que no está afectada. Vale. Esto lo vimos reflejado aquí a la de la nieve. ¿Veis? Lo que digo, la duración es más corta. La línea roja nos indica lo que pasó después del incendio, la línea negra lo que pasó antes. Y vemos cómo el comienzo sí se retrasa, no así la finalización, que más o menos ocurre a la vez en todas las cuencas. En cuanto a la vegetación, las líneas de puntos nos van dando unos años, ¿no? Este sería el valor medio en todo el periodo antes del incendio, y aquí vemos la línea sólida, la línea discontinua más gruesa, la línea discontinua más pequeña, que nos indican los diferentes años, la evolución temporal. Vemos cómo en la zona no afectada no hay variación temporal significante, y como aquí, bueno, pues la mayor afección estuvo en el primer año y cómo esto se ha ido recuperando. Sin embargo, a través del satélite no somos capaces de determinar
qué tipo de vegetación es. Entonces no sabemos realmente cómo es esa Vale, en cuanto a, simplemente voy a concluir con lo que observamos al final. Es decir, nosotros lo que vimos en la zona inundada, en las zonas preinundadas, en las zonas quemadas, es que el caudal es un caudal más dinámico, es decir, no es tanto el caudal que permanece constante y luego crece en primavera y luego decrece, sino que es un caudal que oscila más, con un caudal medio diario un poco mayor que en la zona no incendiada, y con menores coeficientes de variación y, ya decía, unos valores más centrados en torno a un valor medio, con un valor medio un poquito más alto y más oscilante, pero sin grandes picos. Esto está ligado directamente con lo que decíamos de la nieve, de cómo es el comportamiento cambiado. El pico de primavera se adelanta aproximadamente unos 30 días en las cuencas quemadas y también observamos que hay una respuesta más rápida del caudal en otoño, lo que nos sirve para validar la hipótesis que teníamos de esa fusión más rápida al comienzo del año y por eso que la nieve no permaneciera tanto tiempo. Y bueno, y en verano, en los veranos después del incendio, en los que hubo una precipitación en verano un poco más intensa, también teníamos una respuesta más rápida del caudal en las zonas incendiadas, que tiene sentido, ¿no? Porque al no haber vegetación, tanta vegetación, el coeficiente de escorrentía pues era mayor. ¿Vale? Un poco un resumen de lo que pasó, de cómo cambiaron los diferentes flujos en la zona. Vale, pues un poco con esto termino. Es decir, simplemente lo que me gustaría que quedase remarcar aquí es que, bueno, la zona de montaña mediterránea posee una singularidad, ¿vale? Son zonas en las que tenemos, como he dicho al principio, un clima alpino en consistencia con un clima mediterráneo y eso hace que tanto la dinámica de la nieve como la hidrología sea muy característica y eso influye directamente en tanto la vegetación como los ecosistemas. Que es muy importante, como creo que ha quedado palpable, que la monitorización y el modelado de base física nos ayudan a comprender mejor qué está pasando y que es fundamental tener datos para conocer qué pasa y analizar, pero sin olvidar nunca por qué pasan las cosas, con la base física de detrás. Que la incorporación de cámara a unas estaciones de monitorización normales pues abren un gran espectro de posibilidades en cuanto a la obtención de diferentes indicadores hidrológicos. Y bueno, y que esta experiencia de gestión que nosotros aquí tenemos y que, ¿no? En cuanto a gestión del agua, gestión de incendios, pues que son extrapolables a otras zonas, ¿no? Que estas zonas quizás nos puedan servir a zonas de montaña como un laboratorio, como decía al principio, para evaluar cambios que estamos observando aquí y que podrán observarse en otras zonas del globo. Bueno, y por último, simplemente destacar, o sea, cuando hablaba de esto del globo, bueno, que hay modelos también a escala global que trabajan en todo el mundo y que muchos de ellos pues, tienen información disponible y que es gratuita, ¿vale? O sea, que podéis descargarte información si queréis trabajar en alguna zona del mundo que no es la nuestra, ¿vale? Que hay mucho modelado ya hecho y hay mucho, ¿vale? Entonces, si queréis saber más acerca de esto, bueno, yo participé también en la puesta a punto de este modelo hidrológico a escala global. En esta dirección web tenéis toda la información necesaria. Y bueno, y que si queréis que os cuente algo más, pues algún día os puedo contar más acerca de la cantidad ingente de datos necesaria para poner a punto un modelo global, las diferentes técnicas necesarias para eso, etc. ¿Vale? Y poco más, muchas gracias. Agradecer bueno, al grupo, porque esto no es trabajo mío, es trabajo de todo el grupo, a mis colegas suecos también, por la parte de colaboración con ellos, de cuando estuve allí, a mi contrato Juan de Cielo de Incorporación, ¿vale? Que gracias a él estoy por aquí. Pues nada más, si tenéis alguna pregunta, pues estaré encantado de responderla.